España, Nicaragua, Guatemala y por supuesto Costa Rica somos parte de los que estamos involucrados en la organización de todos estos conversatorios. A continuación, la presentación de un conversatorio más de esta saga. Muy buenas tardes, estamos acá en el Congreso de Mercurio y tenemos dos invitados muy especiales. Mi nombre es Fabio Araya y voy a presentarles a nuestros invitados del día de hoy que nos vienen a conversar un poco sobre el Mercurio. Tenemos a la doctora Marisol Lopera, ahorita nos habla un poco más de ella, que nos está en este momento en Bucaramanga, en Colombia. Bienvenida, doctora Marisol. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y a los que nos escuchen y nos vean posteriormente también les damos la bienvenida a este espacio en el que esperamos conversar sobre asuntos que nos interesan, todos vinculados con el mercurio. Yo soy licenciada en Ciencias Naturales y desde mi formación en el pregrado, pues tuve un interés por los temas de educación ambiental y de sustentabilidad. Así que mi maestría, doctorado y postdoctorado están muy enfocados en esta área de conocimiento. Trabajé durante 5 o 6 años en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, y actualmente estoy vinculada con la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga, en la zona del oriente colombiano. Es, digamos, la universidad más grande de esta región del país. Y la verdad, estoy en una escuela de educación donde estamos implementando unas estrategias maravillosas y sobre todo relacionando todos nuestros programas de formación, de pregrado, maestría y futuro doctorado hacia los temas ambientales, hacia la educación ambiental y la sustentabilidad. Bueno, bienvenida y muchas gracias. Nos vas a comentar un poquito más de estos proyectos que se tienen de Mercurio. Y tenemos al doctor Roberto Recio, que aunque es de España, en este momento se encuentra en Guatemala y desde ahí nos acompaña. Bienvenido, doctor Roberto. Muy bien, pues muchas gracias, Fabio, por la introducción. Igualmente, pues muy agradecido de contar con la presencia de la doctora Marisol Lopera en este conversatorio. Como bien has indicado, mi nombre es Roberto Recio. Actualmente, pues soy el secretario general de la Universidad Internaciones, una universidad guatemalteca, oficial guatemalteca. Igualmente, pues represento como director de desarrollo internacional a la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, cuyo origen efectivamente es español, ¿no? Físicamente, pues sí me encuentro a varios kilómetros de distancia de España, pero bueno, más cerca de tanto tuya, Fabio, como de Marisol, ¿no? Y bueno, mi formación es ingeniero químico de formación base. Tuve la oportunidad de graduarme en la Universidad de Valladolid en España y como ingeniero químico siempre he sido muy sensible a los temas relacionados con el medio ambiente, ¿no? Se podrán ustedes imaginar que bueno, pues el mercurio efectivamente es un elemento químico que forma parte de la tabla de elementos y soy muy sensible precisamente a todos los temas medioambientales, ¿no? He tenido también la oportunidad de formarme pues, en varias maestrías, alguna relacionada con los temas de ingeniería de procesos y sistemas, otras relacionadas más con los temas de innovación y particularmente, bueno, pues soy consciente de los problemas que puede causar precisamente el mercurio hacia la sociedad en los diferentes ámbitos o indicadores, ¿no? Y a nivel institucional, por las universidades a las cuales estoy asociado y represento, dentro del grupo educativo pues Produca también somos sensibles precisamente a los temas medioambientales, ¿no? Contando precisamente con diferentes grupos de investigación que tratan pues, temas relacionados con los recursos naturales y con el cuidado del medio ambiente. Ok, bueno, bienvenido, doctor Roberto, doctora Marisol. Es un gusto tenerlos acá en el programa Enlace, que es el que nos enlaza, por decirlo así, en varias universidades y en varios países. Pues tenemos este proyecto del Mercurio con la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, que es la universidad que yo represento, el Tecnológico de Costa Rica. Pues hemos tenido la inquietud de hacer un conversatorio sobre el mercurio. Ya tenemos varios videos que la gente pues estará viendo y que los invitamos a disfrutar. Pero les cuento un poco sobre nuestra iniciativa. Realmente queremos dirigir todo este tipo de conversatorios a gente común, gente que no necesariamente
está involucrada o directamente con el mercurio en el sentido técnico, o tal vez que trabajan con el mercurio y no lo saben. Entonces la idea es informar un poco a la gente de eso. Y por eso los hemos invitado esta tarde acá a que nos conversen un poco sobre eso. Entonces, si gustan, empezamos con la doctora Marisol. Nos cuenta un poco sobre su interés del mercurio, como qué cosillas le llamaron la atención como para trabajar en estos temas. Bueno, como les dije hace un momento, he dirigido toda mi labor como docente en diferentes niveles, porque durante muchos años trabajé en la educación secundaria y paralelamente en la educación superior, y además en las actividades investigativas en temas de educación ambiental. Estamos en un contexto maravilloso, como Costa Rica, por la ubicación geográfica. Colombia también tiene una riqueza en temas de biodiversidad, de recursos ecosistémicos, de servicios ecosistémicos, en temas de agua, de cercanía a fuentes hídricas, y hemos determinado durante nuestra historia una vocación muy vinculada al aprovechamiento de los recursos hídricos. Entonces, estos asuntos me parece que son de absoluta relevancia en nuestro país y que además tienen esta, digamos, connotación interdisciplinar. Todos los problemas asociados al medio ambiente son problemas complejos que involucran a especialistas y a diferentes áreas de conocimiento. En este caso contamos con el doctor Roberto Recio, que es químico, pero digamos que todos tenemos algo que aportar desde nuestros ámbitos reflexivos, en particular desde la ingeniería, desde la medicina, desde la educación. Entonces, el mercurio, como bien lo mencionaste antes, es un elemento químico que está vinculado a muchos procesos industriales. Y en Colombia, en particular, uno de los problemas que más me ha llamado la atención es el de la minería. Las prácticas mineras hacen parte de nuestra vocación económica. Somos reconocidos como uno de los mayores exportadores de carbón, por ejemplo. Y en relación con el oro, la extracción del oro de manera artesanal o de manera industrial, pues también ha sido naturalizada y adoptada en múltiples contextos a lo largo del territorio colombiano. Entonces, en ese sentido, esta problemática me convoca porque, si bien ha hecho parte de nuestra vocación, pues es necesario reconsiderar los procesos que se realizan para la obtención de diferentes minerales y especialmente del oro a través de la utilización del mercurio como sustancia que permite amalgamar. Hay, digamos, una complejidad, y es que tenemos una normativa. Desde el 2013 tenemos la ley 1658 que regula el uso del mercurio en diferentes actividades productivas. Esa norma ya está además descrita de una manera maravillosa, y hay muchas regulaciones en relación con el uso del mercurio, el impacto que genera en el agua, en el aire, a nivel ecosistémico y en la vida humana, para la salud humana. Pero la realidad de los contextos es diferente. El control que se realiza para el cumplimiento de la normativa en nuestro país es, digamos, problemático, puesto que tenemos contextos que están muy alejados, que han sido históricamente olvidados por el Estado, y donde, digamos, las personas se han identificado con prácticas de minería artesanal y el mercurio se ha vuelto parte de estas prácticas. Adicional a esto, tenemos un contexto también de conflicto y posconflicto después de los acuerdos de paz, y entonces se complejiza en la medida en que hay grupos al margen de la ley que apoyan la extracción de oro mediante el uso de mercurio y que también la financian. Entonces tenemos esta situación de presión social y de presión económica para la obtención del oro bajo estas técnicas. Es una situación que se ha visibilizado, es una situación que se ha investigado desde diferentes áreas, se reconoce el impacto que el uso del mercurio está generando en los ecosistemas, pero que todavía tenemos que avanzar en términos de generar
innovación y a través de la ingeniería, de las ciencias básicas, conectar con esas soluciones al manejo, a la minería en diferentes niveles y al manejo de la minería a través del uso del mercurio. Entonces se habla de técnicas innovadoras, se habla de métodos que permiten, digamos, el menor uso de esta sustancia química, pero hasta el momento la realidad es lo que vemos en contexto, es otra cosa. Adicional a esto, ya quiero llamar la atención sobre la participación de Colombia en el Acuerdo de Escazú, donde afortunadamente hace un par de semanas, digamos que ya se aprueba la adopción del acuerdo, la vinculación con el acuerdo, falta el paso por la Corte Constitucional y la firma presidencial, pero lo que es más relevante es a lo que apunta el acuerdo de Escazú y la relación que tiene con el uso, la regulación del uso del mercurio en la minería. Entonces, en este sentido es importante reconocer que nos posibilita el acceso a la información ambiental, generar más datos sobre el uso del mercurio en diferentes contextos y los impactos que está generando, permite la participación de las comunidades en la generación de soluciones, genera como una reflexión también en relación con la justicia social y ambiental. Pero hay una cosa que es súper importante y es con la que yo me vinculo, y es que desde el acuerdo de Escazú se traza una línea en relación con la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Entonces ahí el tema educativo, de educación ambiental y sustentabilidad cobra muchísima relevancia. Yo quizás me gustaría, pues en primer lugar, resaltar que el mercurio, al ser un elemento químico, digamos una sustancia, pues se encuentra en la naturaleza de manera natural en diferentes formatos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues como parte de la tabla de elementos químicos, digamos, el mercurio pues ocupa su posición y obviamente pues tiene y ha venido como desarrollando diferentes aplicaciones, ¿no? Es muy curioso porque al mercurio también se lo conoce como plata líquida, ¿no? Quizás por la forma en la cual se presenta, digamos, esa particularidad. Todos creo que hemos visto el mercurio en diferentes pues, instrumentos o artilugios a los cuales estamos muy acostumbrados en el día a día, y efectivamente creo que hay que ser muy sensible en relación a lo que es el uso del mercurio, ¿no? Y también intentar encontrar diferentes sustitutos que precisamente pues, vayan en pro de garantizar la salud, el medio ambiente y otros componentes propiamente dichos, ¿no? Es cierto que el mercurio, pues como cualquier elemento, presenta una serie de características, de ventajas, pero también muchas desventajas, ¿no? Muchas problemáticas. Quizás merece la pena pues, mencionar o indicar los temas relacionados del mercurio con la salud, ¿no? El hecho de poder inhalar o incluso ingestar el mercurio pues es bastante dañino, ¿no? Creo que este vídeo pues, va a ser sensible a gran parte de la población, y aquellas personas que tengan la oportunidad de visibilizarlo pues sean muy conscientes de esto, ¿no? Efectivamente, pues el mercurio, una ingesta de mercurio pues puede producir precisamente daños irreparables precisamente de cara pues al ser humano, ¿no? Los compuestos y aquellos materiales que tienen mercurio, bueno, tras una exposición, por ejemplo, cutánea, yo recuerdo pues de chiquito que alguna vez se nos ha roto algún termómetro y hemos empezado a jugar con el mercurio, ¿no? Sin ser conscientes quizás o sin ser sensibles precisamente a estos daños, ¿no? Puede causar, entre otras cosas, pues ciertos trastornos de carácter neurológico, incluso trastornos relacionados con el comportamiento y otra serie de síntomas pues como insomnio, pérdida de memoria, etcétera, ¿no? Realmente, bueno, hay que ser muy sensible a esa situación. Creo que la otra característica pues, importante que me gustaría resaltar inicialmente son los problemas que presenta el mercurio relacionados con el medio ambiente, ¿no? Hay pues, estudios que sugieren precisamente cómo el mercurio de alguna forma causa o es uno de los indicadores que llevan a que la actividad pues, microbiológica vital que necesita el mundo, por decirlo de alguna forma, para poder subsistir, sobrevivir, etcétera, etcétera, y de cara a la cadena alimentaria, pues realmente
no es como muy positivo, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que ser muy sensibles ante esa situación. A nivel, digamos, académico, si uno se pone a buscar en las principales bases de datos, pues artículos científicos, Scopus o JCR, y hace búsquedas rápidas con la palabra mercurio, bien en español o bien en inglés, enseguida salen pues cientos de miles de artículos relacionados con el mercurio, ¿no? Y las consecuencias que puede tener pues en los diferentes ámbitos. Yo creo que hay que ir sensibilizando. Las universidades tenemos un papel protagonista, digamos, pues como entidades que apostamos por la generación de conocimiento, por la investigación, de ir profundizando precisamente en diferentes aspectos relacionados con el mercurio, ¿no? De manera particular, en la Universidad Internacional de La Rioja, pues contamos con diferentes grupos de investigación, tal y como señalaba en mi presentación, y hay uno de ellos, al cual estoy vinculado desde hace un tiempo, denominado Organic Chemistry Research, ¿no? Que está orientado precisamente pues, para dar respuesta a ciertas necesidades o retos actuales de naturaleza química vinculados con la actividad o las actividades industriales como el sector farmacéutico, alimenticio o cosmético, ¿no? Que están basados pues, en diferentes tecnologías y procesos innovadores, ¿no? Algunas de estas líneas de investigación precisamente consisten en el desarrollo de nuevas metodologías de síntesis orgánica, la caracterización de compuestos bioactivos, la valorización de subproductos, la optimización de procesos químicos propiamente dichos o incluso el análisis computacional, ¿no? Si bien es cierto, y quiero ser pues claro en este sentido, no hemos realizado ninguna investigación propiamente dicha con el daño que puede producir el mercurio, sí somos muy sensibles y estaríamos abiertos a poder ver o analizar desde este foro, desde este congreso y todo lo relacionado con el mercurio, ver de manera multidisciplinar e internacional, pues podríamos aunar esfuerzos, cada uno desde su ámbito, precisamente pues para contribuir a esta generación de conocimiento, ¿no? De nuevo conocimiento e investigar pues, alternativas, ¿no? Alternativas del mercurio. Creo que este foro, este congreso, también tiene que ser sensible precisamente a esta situación, en el sentido de que, bueno, pues, ¿qué alternativas hay en el uso del mercurio? Yo creo que la comunidad científica en general ha venido desarrollando una serie de alternativas libres de mercurio, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, pues, se encuentran muchas baterías. Tradicionalmente, pues, las baterías contienen este componente químico y las baterías actuales, como las de litio, las de plata, las alcalinas, etcétera, etcétera, pueden funcionar también con sus equivalentes del mercurio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí también hay un espectro muy importante para ir analizando y encontrando posibles reemplazos del mercurio. Si bien es cierto, creo que es importante destacar que el mercurio está muy presente en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Se presenta de diferentes formas. En vacunas, las vacunas, pues desde el año 2020 es una de las palabras más buscadas, más oídas por la, digamos, comunidad y por las personas. Y me sorprende también una noticia que ayer precisamente la ONU comunicó que ya en el mundo somos más de 8.000 millones de personas, ¿no? Hemos llegado un poquito a esa cifra representativa. Entonces, el mercurio está presente en las vacunas, está muy presente también en productos farmacéuticos y, bueno, pues el mercurio se utiliza en aplicaciones muy presentes, repito, de la vida diaria, ¿no? Lo que comentaba antes, los termómetros, los barómetros, en cosméticos, en pilas, en relés para pues, la conducción, interruptores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un interrogante muy importante en el cual las universidades tenemos que ir aportando, que es precisamente apostar por esos sustitutos del mercurio, ¿no? ¿Qué alternativas hay pues, para ir fomentando un poco el uso de materiales pues, menos dañinos y más consistentes? En relación particular a lo que comentaba Fabio hace un momento, las experiencias en España o aquí en Guatemala, realmente, bueno, pues bastaría quizás con hacer esta búsqueda que comentaba un poco de artículos relacionados
pues a nivel científico, de grupos de investigación, de universidades, etcétera, ¿no? Sí es cierto que hay una diferencia quizás apreciable, tal y como ocurre pues, a nivel investigativo entre países, ¿no? Yo creo que no es necesidad ni oportuno pues, comparar países en este sentido, sino más bien hacer un llamado general para que realmente la comunidad académica científica apueste por este tipo de investigaciones en pro del mejoramiento del medio ambiente, ¿no? De manera particular, como investigador que soy también, mi doctorado estuvo vinculado al desarrollo de materiales de membrana para el tema de la separación de gases, la separación de aguas, etcétera, etcétera. Y soy muy sensible también al tema de la contaminación de suelos y la contaminación en general ambiental, ¿no? Entonces, yo creo que hay un largo recorrido por hacer en todos los sentidos. El mercurio sabemos que contamina. Un buen uso y adecuado del reciclaje del mercurio, por designarlo de alguna forma, abriría nuevas posibilidades y obviamente esa otra rama del conocimiento orientada a la búsqueda de alternativas, ¿no? Creo que esas serían un poco las apuestas estratégicas para salvaguardar precisamente el medio ambiente y cuidarlo. También de manera particular me gusta mucho el tema de las smart cities, ¿no? De las ciudades inteligentes, de los entornos inteligentes, y creo que este proyecto es muy interesante. Doy, digamos, las gracias y la enhorabuena pues, a quienes participan en ello, porque creo que es una temática muy de primer nivel, para que también sensibilicemos a las comunidades donde se concentra la mayor parte de la población, ¿no? Y creo que, bueno, pues este tipo de vídeos, este tipo de encuentros, el Congreso de diciembre, van precisamente en pro del mejoramiento de las comunidades inteligentes, ¿no? De hecho, cuando doy alguna charla relacionada con el tema, siempre digo que no hay ciudades inteligentes, lo que existen son ciudadanos inteligentes, ¿no? Las ciudades inteligentes las construyen los ciudadanos inteligentes y los ciudadanos inteligentes, digamos, muchas veces son consecuencia de las políticas y también de la forma en la cual las universidades educamos, ¿no?, a la sociedad en general. Entonces, bueno, pues dejo ahí un poquito ese mensaje y ese aprendizaje en relación a lo que tiene que ver con el mercurio. Muchas gracias. Es curioso porque sí, precisamente vemos cómo lo importante aquí es concientizarnos, ¿verdad? Eso es parte del proyecto, este enlace. La idea de estas charlas es eso, que la gente entienda que la química, nosotros a veces como químicos nos preguntan, bueno, eso es como algo malo, algo dañino, me va a matar, ¿verdad? Si lo toco me muero, porque la gente tiende a pensar de que la química es algo malo, que los metales son, el mercurio es algo malo, que es un veneno que me va a matar. Entonces, realmente es eso, tratar de aclararle a la gente que todas las sustancias pues tienen su peligrosidad, tienen su... El asunto es esa exposición. Entonces, ya para ir cerrando el día de hoy, me gustaría eso, que tal vez ustedes dos nos compartan un mensaje como para explicarle a la gente lo importante de tener conciencia de todas estas sustancias tóxicas y su exposición, y cómo podría yo, como una persona normal, ciudadano normal, pues tener esa conciencia y tratar de minimizar esa exposición al mercurio. Entonces, tal vez por el orden, si la doctora Marisol nos comparte un poco este mensaje y después el doctor Roberto. Claro, doctor Fabio. Yo quiero retomar un poco lo que mencionaba el doctor Roberto al final de su intervención. Le hace un llamado a los ciudadanos inteligentes. ¿Quiénes son esos ciudadanos inteligentes? ¿Qué características tienen? ¿Cómo fortalecer esa formación ciudadana? Y entonces yo quiero hacer un llamado a las instituciones, sobre todo porque conocemos la labor tan importante, la responsabilidad social que tienen las universidades a través de esos ejes misionales de educación, de investigación y de extensión. Entonces es importante que todos estos avances en relación con cómo debe ser el manejo de este tipo de sustancias en las diferentes actividades productivas industriales, luego se conecten con las realidades, que haya una transferencia de conocimiento y que tengan en cuenta que esos ciudadanos inteligentes se forman en las escuelas de todo el país, de las ciudades, pero también de los contextos rurales. Entonces, esa transferencia de conocimiento debe permitir un diálogo
un diálogo a manera de cascada, donde la educación sea de verdad transformadora, que nos permita entender los problemas asociados con el uso de mercurio y además valorar la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos. Creo que para esto se requieren recursos de carácter económico en pro precisamente de poder fomentar la investigación, la generación de conocimiento, de ir planteando diferentes preguntas, ir contrastando esas hipótesis, contar con recursos a todos los niveles, la formación, digamos, multidisciplinar y la colaboración, digamos, interdepartamental o internacional es fundamental para dar respuesta a estas necesidades, porque cada entorno presenta las mismas problemáticas, pero se presentan precisamente de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta apuesta de universidad, empresa, Estado es fundamental. Y también que hay una transferencia, es decir, no podemos quedarnos simplemente en la generación de conocimiento. Tenemos que ir más allá y asegurar, pues a través de las OTRIs, de las Oficinas de Transferencia, Resultado de Investigación, que esto llega donde tiene que llegar, a las empresas que al final son las transformadoras, son las extractoras, las transformadoras y las consumidoras muchas veces del mercurio, aunque luego llegue a la sociedad, llegue a nosotros como personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos un gran reto por llevar a cabo, muy interesante. Creo que nos gustan los retos, por eso estamos aquí, para sensibilizar precisamente sobre este tipo de problemática. Así que nada, yo animo a toda la comunidad académica, científica y al público en general a que se tome muy en cuenta pues, lo que hemos expuesto en este conversatorio y en otros muy interesantes que también les invito a que puedan revisar. De verdad, agradecerles el ratito que sacaron para conversar un poco e invitar a la gente a seguir disfrutando del encuentro del mercurio, de nuestro Congreso del Mercurio, y de mandarles un abrazo a la distancia y esperar pronto tenerlos por acá por Costa Rica para que nos puedan ampliar un poco más sobre eso. Invitadísimas están acá a Costa Rica. Un abrazo y muchísimas gracias por estar el día de hoy. Nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Gracias, feliz tarde. Somos más de 90 personas las que hemos estado involucradas en la organización de este Congreso sobre el mercurio, educación y salud. Esto ha sido nuestro granito de arena para aportar a este tema. Y nos gustaría que usted pueda dar su granito de arena compartiendo todos estos materiales.